Bueno, buenos días a todas y todos. Son las 10 en punto, hora de Argentina. Vamos a esperar unos minutitos más, si quieren, a que se sumen. Ya somos unos cuantos, pero bueno, para que nos sumemos todos. Un día hermoso que nos toca acá. Acá estamos en otoño, así que nos toca un tiempo divino. Ya nos Buenos vas a días, contar vos, bienvenido, Cristian. Cristian. Estamos esperando un segundo para que nos habiliten a iniciar nuestro programa de hoy. Gracias por estar. Estupendo, gracias. Aquí en España es primavera, o sea que también es una estación muy bonita y hay buen tiempo. Me imagino. El famoso mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Cantaban. Yo Ahí soy tenés. mendocino, así que nosotros siempre decimos el otoño en Mendoza, que es tan lindo también. Ay, hermoso, me imagino. Me imagino. Los colores, una belleza. Se extraña eso viviendo Este... acá en Buenos Aires. ¿Cómo te viniste a vivir acá a Buenos Aires, Diego, con esa provincia hermosa que tenés? Bueno, Ay, ay, vos ay. sabés que yo estoy parte en Buenos Aires y parte en Quequén. También estar al lado del mar es lindo, así que Claro que sí. Muy lindo. Un océano hermoso tenemos nosotros. Bueno, somos ya unos cuantos. Seguramente se van a ir sumando más. Pero si quieren, y para no demorar a los que ya están conectados, y porque además tenemos un tiempo bien justo, y no queremos sacarle tampoco mucho más tiempo a Cristian, y queremos darle el tiempo a todos los que quieran escuchar y preguntar todas las cosas que quieran hacer, vamos arrancando lentamente, calentando motores. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Esta es la primera reunión del año de las comisiones de estudio de la Asociación de Ética y Compliance, así que hoy inauguramos formalmente la temporada de reuniones de comisión. Y antes de arrancar con la comisión en sí, solo 2 minutos y les quiero contar para los que seguramente muchos ya conocen a la asociación y otros por ahí es la primera vez que se unen a nuestras actividades. Así que les queremos contar que la Asociación Argentina de Ética y Compliance es una asociación civil sin fines de lucro. Se fundó hace casi 15 años. Nuestra misión es llevar la palabra de qué es lo correcto y nuestro lema es somos apasionados por el compliance, por hacer lo correcto y lo correcto que debe primar sobre lo importante. Eh, Les queremos contar que digamos, uno puede hacerse socio de la asociación, obviamente, pagando la membresía. La asociación tiene 12 comisiones de estudio. Behavioral Compliance es una de las comisiones, pero hay 12. Pueden visitar la página y pueden sumarse a las distintas reuniones a lo largo del año. Tenemos también un club del Compliance Officer que es exclusivo para todos los graduados de la certificación de ética y compliance. La certificación también es algo que hace la Asociación Argentina de Ética y Compliance en conjunto con UCEMA, es una certificación internacional, es cuatrimestral, justo la de este cuatrimestre acaba de comenzar, y la del segundo cuatrimestre arrancará, creo yo, que en agosto o septiembre. Tenemos ya más de 1.100 graduados y tenemos en este momento 200 personas cursando la certificación. Queremos contarles también que tenemos un newsletter, tenemos 2 eventos todos los años, un encuentro público y privado donde unimos a responsables del sector público y privado para discutir de temas de compliance, que va a ser en junio de este año, y un evento anual o nuestro congreso anual, que es en general fin de noviembre, principios de diciembre de cada año, donde también buscamos opciones muy disruptivas para trabajar compliance, pero un compliance y a la vez divertirnos, ¿sí? Es una excelente oportunidad mantenerse cerca de la asociación para mantenerse actualizados todos los que trabajamos en compliance en distintas cuestiones. Y ahora sí, sin más, pasamos a nuestra comisión de Behavioral Compliance, donde con Diego y Susana, que hoy no se puede unir, Susana Pérez, porque hoy no se sentía bien, para los que la conocen, hoy no se suma, pero dejó sus saludos y organizamos toda esta actividad también los tres con ella y obviamente con Cristian. Y quiero pasar a presentar a nuestro orador porque es una persona, un orador de lujo.
De verdad que de las cosas buenas que trajo la pandemia fue esta posibilidad de conectarnos virtualmente. Y dentro de estas posibilidades de conectarnos virtualmente conocimos a Cristian, que que tiene una trayectoria larguísima, pero que ahora vive en España, en Barcelona. Y la verdad que es un lujo para nosotros tenerte, Cristian, porque por todo lo que sabes y por todo lo que has hecho. Lo voy a presentar muy brevemente, tiene un currículum larguísimo, Cristian, de hecho muchas cosas. Es psicólogo, es criminalista, es director del Instituto Internacional de Análisis de la Conducta, es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Milán, cursó un posgrado en Criminalística, Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hizo un máster en Criminalística, Consejo Forense, Inteligencia Criminal y Policía Científica, también en la Universidad Autónoma de Barcelona. E hizo un máster en Ciencias Policiales, un máster en Ciencias Policiales por la Universidad de Alcalá de Henares. Además, es profesor en varias universidades, institutos de negocios y plataformas online de formación, como por ejemplo Doméstica. Imparte clases, investiga en temas sobre política, comunicación, psicología, ciencias sociales, criminología. Compagina todo esto con su trabajo como perito judicial, que es algo que te vamos a preguntar porque nos interesa un montón, en materia de análisis de conducta. Participa asiduamente además en medios de comunicación y colaboró en distintas secciones y los invito a que lo puedan seguir porque es súper entretenido en redes. Yo después me quedé siguiéndote en un suceso, en uno que se llama Espeluznarte, donde combinas arte y temas de criminalística. Y también hay otro que se llama Sin decir ni pío, y para los que hablan italiano, en Radio 7 de España, Giù la Maschera, ¿sí? Bueno, sos columnista, sos muchas cosas. Cristian, bienvenido. Muchas gracias por tenerte acá. No, gracias a vosotros. La verdad que el interés y la pasión es mutua. La verdad, cuando me propusiste hacer esta charla, yo estaba encantadísimo, ya les estaba dando vuelta de qué podía yo ayudar a esta comisión con las varias, ¿no? Los varios proyectos que tengo, las varias cosas que he analizado. Y efectivamente nunca paro. Soy una persona inquieta y siempre pues intento aplicar de manera práctica todo lo que he aprendido, lo que se ha investigado. Claramente veréis todos vosotros y todas vosotras, que por cierto, gracias por estar aquí. Veo que sois muchísimos. La verdad, me siento con mucha presión, pero estoy seguro que os encantará esta charla. Y veréis que lo que vamos a hablar es algo importantísimo y muy útil. Y en mi vida personal y profesional siempre he intentado darle la vuelta, aplicarlo en varias cosas y darle desde luego una acción práctica. Así que muchísimas gracias por invitarme una vez más. Un placer. Y yo, la primera pregunta que te quiero hacer, porque digo, esta es una comisión de behavioral compliance, ¿no? Entonces, nosotros nos focalizamos en el análisis de la conducta y cómo podemos hacer para que todo ese input que hoy viene de las neurociencias y de estas disciplinas que son precisamente las ciencias del comportamiento, cómo aplicarlo, cómo utilizarlo en lo nuestro que es compliance. Y así llegamos a vos y a la comunicación no verbal. Y la primera pregunta obviamente es, ¿qué es la comunicación no verbal? ¿Nos podés contar un poco de esto? Claro que sí, la comunicación no verbal es algo que todos vosotros y vosotras que estáis aquí tenéis que tener en cuenta, siempre, siempre. O sea, yo creo que el primer objetivo de esta comisión es entender su importancia, porque siempre lo dejamos como tengo un feeling, tengo una sensación, un sexto sentido, ¿no? Esa persona no me gusta. Ese producto, no sé, no me convence. Todas esas sensaciones que parece que simplemente son algo místico o algo esotérico, en verdad, si lo analizamos bien, tiene mucho que ver con la comunicación no verbal. Porque tienes que tener en cuenta que somos vistos antes que escuchados e incluso comunicamos cuando incluso ni estamos. Vuestra habitación comunica muchísimo, vuestro despacho comunica muchísimo. Entonces, la comunicación no verbal es todo ese lenguaje silencioso, pero como podéis daros cuenta, nunca se calla.
gracias a la comunicación no verbal, que son nuestros gestos, es toda esa comunicación desprovista de palabra, nuestros gestos, nuestra postura, lo que hacemos con nuestro cuerpo, la expresión facial, lo que hacemos con nuestro rostro, el tono de la voz, que así a nivel científico se suele llamar paralenguaje o prosodia emocional. También comunica muchísimo. ¿Quién no ha tenido un profesor muchas veces de matemática con ese tono tan monótono que no nos convence, no nos ayuda a entender mucho sus conceptos? También todo el tema de apariencia, la imagen personal, cómo nos vestimos, todo el utilizo de colores. Y ya veréis que en tema de empresa, los logos, los colores de los logos no están elegidos al azar, tiene un sentido no solo estético, sino neurocientífico, y de ahí también la palabra neuromarketing. También todo lo utilizo de las distancias y del tacto. La distancia y el tacto son dos cosas muy humanas, también muy del mundo animal, pero en el mundo humano tienen connotaciones muy potentes como la dominancia, la jerarquía. Entonces, la distancia y el tacto son dos sensaciones, son dos esferas del ser humano que se estudian y comunican. Todas esas investigaciones de que dicen quien toca más a las personas es una persona dominante. Todas esas investigaciones donde las distancias pueden comunicar algo. Fijaros cuando vais por la calle, podéis perfectamente entender el grado de sintonía o el grado de conocimiento, ¿no? De relación que tienen las personas. Si es una pareja que acaba de conocerse, si es ya un matrimonio asentado, todo esto comunica muchísimo. También lo que analizamos es la cronémica, el utilizo del tiempo. Hay muchísimas investigaciones sobre cómo somos más proactivos según nuestro ciclo biológico, y esto también es comunicación no verbal. También eso comunica mucho de nosotros. También utilizamos la oculésica, que es la mirada, ¿no? Madre mía, cuántos dichos tenemos en nuestra cultura sobre cómo mirar, esos ojos parecía que tenía fuego, ¿no? Y incluso tenemos culturalmente, no mires demasiado a una persona, ¿no? Tenemos códigos de comportamiento sobre la mirada, y la mirada, vamos, yo siempre digo que es algo que comunica muchísimo. Entonces, todas esas variables conforman la comunicación no verbal. Y conociendo todas estas variables, nos permite hacer un montón de cosas, muchísimas cosas. Conocer a las personas, conocer a nosotros mismos, comunicar mejor con los demás. Porque yo lo que digo de la comunicación no verbal, y aquí siempre digo a mis alumnos de tatuárselo, es que la comunicación no verbal está en todo y es de todos. Imaginar cualquier tipo de profesional, la fuerza que puede tener su performance, su actividad, si utiliza la comunicación no verbal. Claramente lo primero que nos sale a la cabeza, pues, son policías, por ejemplo. Los policías, ¿cómo pueden utilizar la comunicación no verbal? Todos pensamos en las series, ¿no? El interrogatorio. Bueno, sí, también, pero también un trabajo rutinario en la calle también es necesario para los policías para entender las situaciones peligrosas y las que no. Un manager, y seguramente lo veremos más adelante, entender bueno, lo que quiere comunicar. Primero, ¿no? Hay negociaciones que necesitan el utilizo más de estrategias psicológicas, de negociaciones más duras, e incluso, pues, hay investigaciones de cómo sentarse, dónde sentarse, cómo sentar a las personas en una mesa. Incluso hay en una mesa si es redonda y si es cuadrada. Si tengo que cooperar, conversar, debatir, negociar más duramente. Hay entrevistas de cómo los espacios comunican. Fijaros que, de hecho, decían que los espacios, cuanto más lejos está una persona, más poder tiene. Y hay todas esas investigaciones de cómo el espacio puede transmitir cercanía si eres un mando intermedio, o poder si, por ejemplo, pues eres una persona que está en sitio de la jerarquía más altos. Entonces, no hay profesión que no utilice la comunicación no verbal. A lo mejor algunos la utilizan más o menos, o a lo mejor algunos utilizan más variables que otras, porque por ejemplo, personas que trabajan mucho por teléfono,
como por ejemplo en un call center, pues a lo mejor es la voz la que prima. Pero también con la voz podemos identificar si la persona se está riendo y no la tenemos delante, si la persona está feliz, si está preocupada, incluso podemos entender rasgos físicos de la persona. Y hay multitud de investigaciones súper interesantes sobre este hecho. Pero fijaros, ¿no? Pensar ahora mismo, hacer el trabajo, ¿no? Ahora mismo, deberes, pensar en vuestro día a día. Cómo la comunicación es indispensable y cómo la comunicación no verbal puede ser útil para vosotros, vuestros hijos, em, para entender a los demás, para conversar mejor, para entender las personas mejor. Por eso la comunicación no verbal es la clave. Es la clave. Muchos dirán que es el 93% de la comunicación. Eso no es verdad. Es tergiversar un famoso experimento de Albert Mehrabian, pero no es verdad. Porque al final, por ejemplo, yo trabajo mucho con políticos y al final un político tiene que venderse 50-50. O sea, que decir, lo que dice y cómo lo dice. Entonces es importante 50%, el 50%, pero veréis que, que la comunicación verbal es ese matiz, ¿no? Es ese sazonador en nuestra comunicación que nos permite alcanzar, ¿no? Nuestros objetivos más fácilmente. A lo mejor tú tienes la misma estrategia siempre, siempre, siempre al vender, etcétera, etcétera. Pero fijaros cuánto sería poderoso entender la comunicación no verbal de tu cliente para ver cómo venderle. Y entonces, por eso yo digo siempre que es poderosísimo, da igual la profesión que sea, y tanto a lo personal como en lo personal, seguramente. Y vos sabés que te escucho y pensaba, porque uno, o por lo menos yo, tengo, no sé si el sesgo, pero de pensar que la comunicación no verbal es más honesta, en el sentido en que uno por ahí puede decir algo, puede elaborar un discurso que puede no ser lo que, o sea, lo que uno piensa o lo que uno real, pero que uno en realidad al final manifiesta lo que Ujú. verdaderamente siente, digamos, ¿no? O muestra lo que, o deja indicios de aquello que quiere esconder, ¿no? Entonces, tengo como eso que ahora te quiero preguntar, si esto es un sesgo o no, y cómo juega eso en las investigaciones, ¿no? No sé, Es ver- ¿cómo lo es ves? verdad, ¿no? Lo que comentas es muy cierto. Pensar sin hacer una clase de historia ni de antropología, pensar nosotros cómo hemos nacido como especie. Primero, no teníamos el lenguaje. El lenguaje llegó con todo el desarrollo del cerebro, ¿no? Entonces, la comunicación no verbal, como decías, es más auténtica, pero también porque también es más rápida. Entonces, hay una parte inconsciente que es muy potente y claro, entonces como esa comunicación, la comunicación no verbal es como más potente, más rápida, desde luego, y por eso, desde luego, más auténtica. Hay toda, repito, una parte inconsciente que sí se puede ver, porque muchas veces como muy rápida, es muy interesante verlo. Todo el tema de las microexpresiones, los gestos inconscientes, eso comunica. Y al final la comunicación no verbal nació, digamos así, no nació, pero que es algo que tenemos en nuestro ADN. Todos sabemos de comunicación no verbal. Lo que pasa es que algunos están más entrenados que otros. Pero al final, ¿por qué existió? Para poder sobrevivir como especie, no más. O sea, al final yo necesito entender que una persona es un posible buen amigo y así construiré ciudades y así casarme y crear una familia. Si yo no entiendo que esa persona puede ser peligrosa o esa persona o ese objeto, ¿no? O ese alimento, yo puedo morir y así mi especie ya no sobrevive. Entonces, a pesar que la vida moderna nos da mucha seguridad, la comunicación no verbal sigue vigente, que sirve para poder sobrevivir como especie. Y de ahí también su importancia filogenética. Y ahí entonces yendo precisamente entendiendo esto, ¿no? Si vamos a investigaciones, ¿no? Investigaciones de compliance, nosotros como profesionales de compliance por ahí nos toca, eh, bueno, investigar un hecho porque existe una denuncia de que tal persona cometió una conducta que se aparta del código de ética, o bueno, cometió un fraude, o digamos, ¿no? Hay distintas variables de las cuestiones, pero nos toca hacer investigaciones internas, ¿no? Y ahí tenemos por ahí que tomar entrevistas y entrevistamos, bueno, al denunciante, entrevistamos a los posibles testigos, entrevistamos eventualmente a la persona denunciada, ¿no? Al sospechoso, por decirlo de alguna manera.
Y esto claro. es en sede interna, ¿no? Entonces, ¿qué podemos, digamos, cómo podemos aplicar o qué herramientas de la comunicación no verbal podemos aplicar acá? Y después, mira, esta es la primera. Y la segunda que te digo es, porque sé que vos trabajás en el ámbito judicial, ¿no? Y a mí me fascinó cuando hablé con Cristian y él me contó que era perito judicial en esto. Entonces te quiero después preguntar, bueno, y en el ámbito judicial, ¿esto cómo aplica, ¿no? En España, por lo pronto. Las Perfecto, dos sí, sí. preguntas. Es muy interesante. Al final las dos preguntas son muy relacionadas porque al final en sede judicial hay todo tipo de código penal hasta delito, pues un poquito más del Código Civil, en el sentido de que, ante todo, el perito es una persona que sabe de un arte o de una ciencia y ayuda al juez a entender la situación. Es un granito de arena en ese inmenso mundo que es el proceso judicial. Entonces, nosotros como peritos en comunicación no verbal, que aquí en España son oficiales, yo estoy en las listas oficiales, no es solo el cliente que llama y necesita un informe o un peritaje, es también el juzgado que entre a listas judiciales te elige para peritar ese caso. Entonces, oficial, ha pasado hace muy poco, unos 3 años creo que fueron, pero fue un reconocimiento muy importante. Entonces, peritamos cámara de videovigilancias, entrevistas, interrogatorios, vídeos que se han recogido y entendemos la situación. O sea, los objetivos de partida pueden ser muchísimos. El más común son las incongruencias de un relato. Entonces, como en vuestro caso, ¿no? Esos vídeos de entrevistas se pueden analizar y lo que se analiza es tanto la parte no verbal como la parte verbal para buscar las posibles incongruencias. Y la verdad que la comunicación no verbal ha llegado en un momento que tiene sus propias herramientas, como el método SABE, el método FAX, el método MFAX y una serie de muchísimas herramientas que permiten de manera científica crear las bases para un peritaje y llegar a una conclusión probabilística si ese relato es no creíble, parcialmente creíble, increíble, creíble, altamente creíble, etcétera, etcétera, sobre las bases de cómo ha relatado ese relato, ¿no? Y sobre las bases de cómo y qué ha dicho. Porque claramente la comunicación tiene dos lados de la misma medalla, de la misma moneda, que es la parte verbal y la parte no verbal, que claramente hay que analizarse. Y luego, pues también, como yo soy criminalista, mis peritajes no son de comunicación no verbal a secas, sino que intento que sean de conducta y justo pongo la parte objetiva, ¿no? De los datos criminológicos, criminalísticos que se han recogido. Por ejemplo, esa persona, caso real en Chile, persona que decía que había salido a tal fecha de tal calle y se ve, pues por la matrícula, se ha pasado en la autopista, a qué hora ha pasado, ¿no? Entonces, la base de cómo, lo que dice, cómo lo dice y los datos objetivos se ponen, ¿no? En un peritaje para sopesar qué está pasando, ¿no? Entonces, una persona que, por ejemplo, dice, también caso real, de robo a una empresa, una persona se le pilló con una cámara de videovigilancia, ya le estaban investigando, abrir una bolsa de basura, ok, una bolsa de basura, lo pillan y en esa bolsa de basura se descubre que había muchísimo dinero. En la entrevista él dice que se esperaba, que sí, me han pillado, dijo, me han pillado, me habéis pillado, pero os aseguro, os perjuro, os juro que en esa bolsa que he recogido yo me esperaba documentación, claramente documentación comprometedora, pero documentación. Sin embargo, repito, ahí había una ingente cantidad de dinero. Entonces, con esa cámara de videovigilancia, pensar, si yo, si vosotros que me estáis escuchando, vosotras que me estáis escuchando, estáis convencidos que en esa bolsa que estáis esperando y estáis yendo a recoger, esperáis documentación y de repente la abrís y veis dinero. ¿Cuál es la emoción? O emoción, al final la comunicación no verbal es una comunicación emocional. Si yo abro y veo dinero, ¿qué emoción sentís? Lo primero es sorpresa. Digo, Sí, ¡oh!
Sí, alegría diría yo, ¿no? También, claro, como la sorpresa es una emoción neutra, luego pasa a otras emociones. Abro la bolsa, ¡oh! Me sorprendo y digo, "Oh, qué alegría, pues me voy a las Maldivas. O qué miedo, qué ha pasado, ¿no? Lo que sea, pero lo primero es sorpresa, porque la sorpresa es algo que tenemos innato delante de un hecho subversivo, ¿no? Así. Entonces, claro, analizamos el vídeo, lo hago muy fácil, pero a nivel psicológico la sorpresa tiene una manera de conformarse en la comunicación no verbal, tiene unos tiempos también, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos muy tristes es muy difícil, ¿no? Reincorporarse. Toda emoción tiene su identikit, ¿no? Tiene sus características. Claro, esa persona sabía a lo que iba, sabía que allí había dinero. Entonces, gracias a la comunicación no verbal, se puede descubrir eso. O casos más fuertes, también en hechos de asesinatos, para entender la implicación de cada uno. Recientemente analicé un caso aquí español. Todo lo que estoy diciendo son anécdotas de verdad peritadas. Em, un caso real aquí en España de que decían que la persona más violenta de ese grupo era una persona, y yo defendía y se decía que era la persona que yo estaba defendiendo y decían, no, esa persona a lo mejor luego tuvo alguna implicación, pero en ese momento no era la persona violenta. Y entonces se analiza todo el tema de escenas del crimen, actos violentos, cómo han pasado. Y además allí, sin ningún audio, porque eran cámaras de videovigilancias, entonces la comunicación no verbal tenía una importancia fundamental. Y eso ayudas al juez a entender la situación. El juez, la defensa, la acusación te hace preguntas y tú tienes allí que explicarle, sabiendo que tú simplemente explicas qué estás viendo. Ay, No, sí, Cristian, si claro, me permitís, fundamental. Mariana, no sé si querés Sí, alguna aclaración. Yo en el grupo de Behavioral Compliance soy el ingeniero, o sea, el que está en la cosa dura, en temas de organización, etcétera. Y vos empezaste tu charla, Cristian, hablando del tema del feeling. En todos los que son organizaciones y en el manejo personal de los equipos de trabajo, etcétera, y la resolución de proyectos y de problemas, hay muchos temas técnicos y muchos temas que son adaptativos, emocionales. Vos sos criminalista y has expuesto ahora sobre un tema técnico bastante preciso. También sos psicólogo, que es una profesión también con un fuerte contenido técnico concreto. Hablando esto del feeling, y que seguramente hay muchos que hablan sobre estas, eventualmente desde el punto de vista de una pseudociencia del tema de la comunicación no verbal, ¿cuál es el sentido concreto profesional, el sentido de los principios neurocientíficos o psicológicos de esta disciplina? O sea, no es una cosa que se dice, sino que es algo que concretamente está con arraigo bastante científico hoy en día. Sí, sí, no, muy buena pregunta. Digamos que la comunicación no verbal, entre comillas, lo malo es que no se ha dado la etiqueta de ciencia hace poco. Entonces, todos los sectores, los médicos, los abogados, los empresarios, los policías, etcétera, la utilizaban de manera en su sector. No había un corpus de estudios interdisciplinares. Entonces, lo que hace se nutre de todas las posibles ciencias, posible la psicología del testimonio, la neurociencia, todo la criminalística, de todo, la psicología del pensamiento, muchísimas cosas, la medicina, claramente. Lo que pasa que como es un objeto muy complejo, también es altamente cambiante. Lo que sabemos ahora del cerebro es totalmente diferente a lo que sabemos incluso hace un año. No digo hace muchos años, pero incluso el año pasado, ¿no? Entonces, es muy interesante. Luego también hay investigaciones que también son contradictorias, ¿no? Pero lo que se hace es intentar aplicarlas en ámbito real. O sea, yo necesito exponer un proyecto, cómo llego a la mayor mm, porcentaje de personas. Porque
una cosa es que también la comunicación no verbal puede tener muchas interpretaciones. Por ejemplo, en un debate electoral, recuerdo perfectamente que un político llegó con unos papeles y un político sin papeles. Claro, algunos decían, ay, ha llegado con papeles, significa que le interesa ese debate porque tiene apuntes. Y otra parte decía, mira, no estaba preparado, entonces tenía que necesitar la chuleta, ¿no? Los apuntes porque si no, no sabía replicar. Entonces, necesitamos pues elegir la parte más común y la parte más que pueda dar en la diana con el objetivo que tenemos. En términos de pseudociencia, ese también es otro objetivo que yo siempre tengo en mis charlas, que duren 5 minutos, que duren una hora. Es imposible detectar que una persona mienta al 100%. Incluso ni nosotros mismos sabemos la verdad muchas veces, porque somos tan idiosincráticos que, no, que ni nosotros nos conocemos, decía siempre mi profesora de psicología. Pero al final es verdad. ¿Qué es mentir? Mentir es diferente que ocultar. Mentir es diferente que falsear. O sea, os cuento un caso criminal, no fue mío, pero me lo explicó claramente porque trabajo mucho con policías y esta compañera policía siempre lo explica. Hay una persona que intenta suicidarse en Madrid y una chica y se toma muchísimas pastillas. Y en un parque, ¿ok? Se toma esas pastillas, entonces se sienta en ese parque, en ese banco intentando pues suicidarse con esas pastillas. ¿Qué pasa? Que la mala suerte quiere que allí pasaba un hombre con muy pocas buenas intenciones y entonces pues la violó. Y la chica falleció no por las pastillas, porque eran de una cantidad que no iba a provocarle el suicidio. Murió por las laceraciones debido a estas violaciones. Cuando se interroga al chico, él no quería matarla. Quiero decir, él quería hacerle cosas malas, sí, pero no, en su concepción no la ha matado, porque efectivamente él no supo que la había matado. Él hizo las cosas malas y se fue. Entonces, fijaros que ni él sabía la verdad. Entonces, como es una cosa muy complicada, muy complicada. A lo que voy. Mentir es imposible, pero no, es difícil, pero no es imposible. Siempre hablaremos de incongruencias, ¿no? Hay incongruencia tanto emocional como factual. Ahora, dicho esto, la pseudociencia siempre está ahí acechando. O sea, no es verdad que si yo miro a la izquierda miento, si miro a la derecha me estoy mirando al lado izquierdo del cerebro. Todo esto es pseudociencia. O hay hasta personas que dicen que si yo me rasco aquí significa algo, si me rasco acá significa otra cosa. Eso no es verdad. Además, estas personas dicen que cada año estas interpretaciones cambian. Pero pensar vosotros mismos. Os pregunto para reflexionar juntos, ¿vosotros creéis que una persona extrovertida miente de la misma manera que una persona introvertida? Claramente no. Entonces, la persona miente a su manera. Entonces, ahí el objetivo es entender dónde está la incongruencia, qué preguntas han conseguido captar su atención. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para intentar llegar a esa incongruencia que ahora podemos decir, pues sí, es una mentira, pero es complicado decir que está mintiendo. Lo importante es ser humilde. Yo siempre digo a mis alumnos, porque también tengo cursos de peritajes, ser humilde. No leemos el pensamiento de nadie, no somos nadie, o sea, nosotros nos limitamos a explicar cómo se está sintiendo esa persona o lo que ha sucedido. Entonces, no podemos ir más allá. Entonces, eso es lo que vemos y eso es lo que dice la ciencia. Lo que yo no puedo decir es que, un señor juez, yo no puedo decirlo, pero claramente en mi boca ni en mis escritos puedo decir algo que no está sustentado o algo puedo decir que algo está sustentado por mi experiencia, que algo no es algo científico, pero de tantos años he visto esto. Eso lo puede hacer también un médico. O puede hacerme hasta un economista. Mira, no tengo la fórmula específica, pero te puedo decir que si seguimos así, vamos a quebrar. Vamos a la quiebra. Entonces, la pseudociencia siempre está ya fechando, pero como en todas las profesiones,
hay médicos dietistas que te venden la dieta milagrosa de la alcachofa. Y dices, no, no es así. Entonces aquí también, entonces, si veis, porque esto engancha, chicos y chicas, si vais a buscar algún libro que dice mirar a la izquierda, mirar a la derecha, rascarse aquí, rascarse acá, significa que están mintiendo, pues huir de ese libro o de ese curso, porque no es verdad. Sí que es verdad que cuando estamos nerviosos, pues nuestro cuerpo reacciona, pero no es que signifique algo concreto y siempre igual en ese contexto. Por eso es una buena pregunta que me haces, Diego, porque siempre lo recalco. Porque además, si el análisis para un peritaje, estoy jugando con la libertad de la gente. Una multa, bueno, o la libertad de la gente. Claramente yo no hago la sentencia, pero estoy en un proceso penal que concluirá con esto. Entonces hay que tener cuidado. Hay, Cristian, un gran profesionalismo en lo que vos estás exponiendo. O sea, es una especialidad de la cual vos te has capacitado. ¿Qué nos pasa a nosotros, todos los que te estamos escuchando ahora? Vos hablabas de las distintas profesiones. Los que estamos escuchando tenemos un denominador común que tiene que ver con el compliance y con ser compliance officers en organizaciones diferentes, o que están en distintas organizaciones liderando equipos de trabajo, o que pueden ser profesores o alumnos en los cursos, o como muchas profesiones, vos hablaste de policías, hablaste de profesores, de equipos, de alumnos, de médicos, de gente que puede usar estas herramientas, a lo mejor de una manera intuitiva o de una manera más profesional, como vos estás diciendo. Lo que yo planteo es el punto de vista de nuestra posición ante nuestro propio trabajo y nuestra propia profesión para usar estas herramientas como líderes o como planteando ver cuál es la perspectiva de lo que vemos que nos están diciendo. O sea, en la aplicación de esto en nuestra vida cotidiana profesional de cada uno de nosotros, en cada una de nuestras profesiones y en nuestras organizaciones. El tema del liderazgo, por ejemplo, que es un tema en el cual yo me he manejado toda la vida, tiene que ver con cómo se plantea uno ante su gente y ante su equipo, y tiene que ver cómo interpreta uno cómo su equipo está de alguna manera teniendo la empatía o el compromiso con el proyecto de que se está tratando. O sea, mi pregunta, a lo mejor un poco general, es cómo aplicamos lo que te estamos escuchando, que somos profesionales en distintas organizaciones, todos estos principios, sin entrar a la especialización concreta, un poco neurocientífica que vos has planteado, pero sí lo suficientemente práctica como para poder aplicar esto en nuestro quehacer cotidiano. Claro, lo que comentas claramente, Diego, como tú mismo dices, que es algo muy amplio, ¿no? Desde luego. Y, y siempre, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿El líder se hace o el líder se nace, ¿no? Justo hace poco leí una investigación, fijaros, comunicación no verbal pura y dura, sentaron personas en una mesa al azar, personas cotidianas al azar, y sabemos por neurociencia, por sentido común, que hay sitios que son sitios de líderes. El sitio más central, el capo, al principio de la mesa, etcétera, etcétera. Lo tenéis vosotros también culturalmente. Ahí se sienta el jefe, ¿vale? Entonces los sentaron al azar. Eran personas que no me acuerdo en la investigación, se conocían o se conocían poco. Y se veía como el sitio de líder promovía características que están relacionadas con el liderazgo. Por varias razones, porque la persona siente ese sitio como una presión a ser líder, porque dicen, me están mirando todo, porque muchas veces esos puestos de donde nos sentamos, donde se sientan los líderes, es porque hablan a todo el mundo. Entonces, capta la atención de todo el mundo, de toda la mirada. Entonces él se sentía como la presión de hablar más, gesticular más, ser más empático, ser más expresivo, en definitiva, tener característica de liderazgo, tanto porque él lo sentía así en su piel como la expectativa de las otras personas. Por eso ahí va todo el estudio de los estudios de los despachos. Recuerdo también una investigación de que cogieron altos cargos y mandos intermedios que tenían que cambiar de oficina y le hicieron dibujar un boceto de cómo tenía que ser
l'arredo, ¿no? Las mesas, las mesitas del despacho. Y se veía que, por ejemplo, los altos cargos, mentalidad conservadora, claramente no se discute, quiero decir, otra escuela, veían cómo había siempre barreras, 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 barreras. No solo porque eran oficina, incluso que para llegar tenías que pasar por la recepción, la secretaria, tienes que girar, luego estaba inalcanzables, como es los altos cargos, pero sino que incluso pues tenían mesas masivas que daban una barrera. Y esos dibujos luego fueron juzgados y se veían que a nivel de liderazgo, pues puntuaban menos. A diferencia de los bandos intermedios, cuyos dibujos de esta oficina no tenían tantas barreras. Incluso si tenían una prototípica y típica mesa de despacho, tenían como un rinconcito para, ¿sabes? Para tener conversaciones más cercanas. Hay muchísimo. Se estudia también mucho la postura, el tema de rapport. Ese rapport que es como, también una palabra muy argentina, si no me equivoco, ¿no? De estar a la misma onda. Al final el rapport es esto, ¿no? La onda, sincronizarte como una radio. Ese rapport positivo es inconsciente. O sea, y de verdad, otro deberes que os doy. ¿Cuántos deberes? Fijaros que cuando estáis en sintonía con una persona, de manera inconsciente, tú estás hablando y si la persona está como apoyada a la pared, de verdad, vosotros inconscientemente también estáis en esa posición. Igual, o sentados o de pie, fijaros cuando estáis hablando con vuestro amigo, una persona muy cercana. Entonces, ese rapport es inconsciente, lo hace tu cerebro por muchos mecanismos que van muchos más allá de esas neuronas espejos que tenemos. Pero fijaros que esto lo podemos hacer de manera consciente. Ese rapport consciente es, si yo quiero sincronizarme con la otra persona, intento entre comillas, imitarle, no de manera burlona, sino si él cruza los brazos, yo también cruzo los brazos, si ella se pone así, yo también me pongo así, si él gesticula, yo también gesticulo, sincronizo incluso mi tono de voz, si él me habla de pie y yo estoy sentado, yo también me levanto porque para estar a la misma altura, y esto hacerlo de manera consciente, os aseguro que está demostrado que puede ayudar a entender mejor las personas y que la comunicación fluya. Y luego además, luego hay también truquito de, si tú ahora le estás imitando, intenta tú hacer otra postura para ver si a su vez él también tiene ese report, el inconsciente, y también lo actúa. Pero hay muchísimas, el poder del tacto, el tacto, un gesto que lo llaman el toque de rey Midas, que en la mitología todo lo que tocaba era oro. Y se veía que tocar la persona en esta zona, ¿no? En el codo, triplicaba, por ejemplo, las propinas en restaurantes. O incluso triplicaba la adhesión a muchas tareas que hacían los investigadores, que podemos estar aquí horas sobre estas investigaciones sobre el tacto, pero que aumentan el liderazgo. Entonces, a lo que voy, aumentar el liderazgo también es una cuestión innata, tú eres un líder nato, pero también es fomentarlo gracias a la comunicación no verbal si eso es lo que quieres, claramente, siempre hay una intención. Cristian, una pregunta se me ocurre ahora viéndote. Todos te estamos viendo en una pantalla, en una computadora. No te estamos viendo personalmente, escuchamos tu tono de voz, vemos tu gesticulación, vemos la sonrisa de Mariana la televisión, la computadora. Con el tema de la pandemia y el uso del Zoom, este tipo de comunicación, que es la comunicación electrónica no personal, tiene que ver con cómo vemos nosotros lo que nos venden los políticos, lo que nos venden los periodistas, lo que nos vende la publicidad, lo que nos vendés vos en este momento. ¿Qué particularidad tiene esto, que es la tecnología al servicio de la comunicación, particularmente desde el punto de vista de la comunicación no verbal? Después de la pandemia, se ha quedado para quedarse, ¿no? La comunicación entre pantallas. Lo que pasa que yo siempre digo,
dos cosas. Primero que hay que implicarse más, porque al estar lejano, no solo a nivel visual, sino incluso a nivel kilométrico, siempre hay que involucrarse más. Pero fíjate que últimamente estoy viendo que hay que algún tipo de generación que le gusta ir un poco así a lo natural, ¿no? Entonces, siempre hay que implicarse, porque repito, al final la persona saca inferencia de que sea bien o mal, es que el cerebro trabaja así, punto. La persona con gafas son personas que ven visto como más inteligentes, la persona vestida bien es la persona más seductora y la persona más que incluso gana más a nivel económico. Trabajamos con estereotipos, punto. Entonces, la pantalla, pues necesitamos una implicación más, que es gesticular más por la zona del torso, tener un bonito fondo, porque yo me he visto de todo. Hay que implicarse más, pero sin llegar a ese cansancio de, como se suele decir, el cansancio de Zoom, porque según qué profesión tenemos muchas llamadas por videoconferencia. Entonces ahí hay muchos tips para poder solucionarlo, pero es que es importante, siempre porque la comunicación no verbal sigue siendo importante. Totalmente, y yo pensaba mientras vos hablabas todo esto, tratando de aplicarlo a temas de investigación, digamos, cosas que pasan, ¿no? En una entrevista, el tema de la empatía, por ejemplo, cuando uno entrevista a un testigo de un hecho, o mismo un denunciante, que por ahí es la propia víctima de la maniobra, digamos, de la conducta, qué importante que es esto, ¿no? Y entonces uno en general trata, o por ahí tips, digamos, como para tratar de hacer es, no sé, poner en el tono de voz Mm, digamos, de la persona, definitivamente hablarle en su propio idioma, o sea, pasa mucho en investigaciones que de pronto el equipo de investigación viene de X, entonces, porque maneja solo ese idioma, entonces la persona, entrevista a la persona ponte en inglés y la persona tiene que apañárselas para contestar lo que puede, ¿no? O sea, qué claro. importante poder usar el mismo idioma, un tono de voz, ponerse en lugar del otro. La vestimenta, ¿no? También tiene muchísimo que ver, imagino, en esto, ¿no? Y pienso, digamos, acá lo dejo como ideas que se me quedan pensando, eh, la forma en la que uno, por más que sea una pantalla o mismo en el formato personal, la vestimenta que uno lleva tiene que ir acorde a la persona que uno va a entrevistar. Y no da igual Claro. si uno tiene que entrevistar al, no sé, el ejecutivo X de tal área que al operario de tal otra. Digo, allana mucho más capaz el camino. En un caso, vestirse de una manera, pues yo, con un traje y tal, y tacones, ¿no? Arreglado de una manera, y de la otra manera tal vez un jean con zapatillas. Y capaz que, digamos, las mismas preguntas generan un rapport distinto y generan una devolución diferente que tiene que ver con esta comunicación no verbal que nos estás contando, ¿no? Yo me quedo siempre con esta idea de qué podemos aprender para saber si nos están mintiendo o no. Digamos, yo cuando hago la investigación lo que trato es de hacer como varias preguntas cuya respuesta yo ya sé, ¿no? Entonces se las hago y veo, voy como probando, y al final le hago algunas que son las que tienen que ver con eso, de las cuales yo no puedo saber si me está mintiendo o no. Pero bueno, como que uso preguntas más de control y preguntas de, hoy tenemos todas estas herramientas y todo este conocimiento y la verdad que es algo que tenemos que empezar a aprender a usar. Eh, Hay algunas preguntas en el chat, son las 11:03 y sé que algunos se han tenido que ir, pero hay algunas preguntas, Diego, no sé si las querés ver vos. ¿Hay alguna pregunta comentando justamente el video que acabas de pasar, que coincide con las conclusiones que vos has expresado? Hay una pregunta que es un pedido de que, por favor, indiques qué bibliografía podés recomendar para entender el mundo de la comunicación no verbal. Y hay un par de preguntas que son específicas para aclarar un poco temas, como por ejemplo, la comunicación, qué parte de la comunicación no verbal es la postura y qué parte la cara, si es 50 y 50 la postura o la expresión de la cara. Y otra pregunta que tiene que ver con el estudio que debe hacerse, se puede hacer con respecto al perfil del involucrado, o sea, saber si cualquier opinión con respecto a testigos tiene que tener en cuenta el análisis del perfil, en el caso de los policías, como vos estuviste comentando, como una metodología
para no incurrir en abuso de autoridad. Así que es un pedido de bibliografía y un par de preguntas con respecto a las posturas y el rostro y la expresión y el perfil del involucrado. Sí, son muy fáciles. Ante todo, gracias por todas esas preguntas. En la pregunta de Enrique sobre los porcentajes, repito, es inútil y darle un porcentaje de importancia. Yo creo que incluso es eso, tenemos que darle la importancia justa a todo. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Tú puedes tener un producto fantástico, pero si no lo sabes vender, ya ese porcentaje ya está más repartido, ¿no? O por ejemplo, ahora mismo hemos visto un vídeo sin audio porque no tiene audio y a lo mejor si quieres darle, yo creo que no es útil, si quieres darle la importancia, pues la comunicación no verbal es un 100%, no tienes más. Entonces, si a nivel tuyo, pues desde luego hay que darle la importancia a todo. Sobre el tema que nos comenta, creo que es Julio César, sobre el estudio previo, al final nosotros sabemos que una persona nos está escondiendo algo y es muy fácil cuando es algo, alguien conocido. Tú sabes cuando tu mejor amigo te está escondiendo algo. El reto es hacerlo con una persona que tienes ahí delante, en una entrevista, lo que sea, y no le conoces. Claramente, lo típico, también lo que decía claramente y justo en Mariana, no hay que darle todas las información de repente, ¿no? Sino que hay que ver qué pregunta hacerle. Primero empezar con preguntas de control y los de abuso de autoridad es una muy buena, es una cosa muy interesante porque yo muchas veces veo entrevistas o interrogatorios donde presionan tanto a la persona que hay falsos positivos. Entonces, desde luego la persona tiene que hablar. O sea, el mejor interrogatorio es hacerle hablar a la persona. Entonces, eso es la más importante. De hecho, me recuerdo que algunos me decían, pero ¿puedo darle una Coca-Cola? ¿Puedo darle tal? Pues hay casos que se han resuelto invitándole a comer al testigo, porque al final es él que tiene la información. Entonces, tienes que hacerlo de manera que él te explique. No eres tú que tienes el minuto de Oscar. No, el minuto Oscar de thank you for... no, no, es él que necesita sus minutos de Oscar. El tema de la bibliografía, ahora mismo me salen miles de citas y de libros. Claramente, yo soy muy Ekmaniano y a mí me encanta Paul Ekman. Todos los estudios de Paul Ekman a mí me parecen muy reveladores, a pesar que hoy en día hay cosas que están más actualizadas, pero al final cualquier libro científico, lo que llaman en inglés handbooks de non-verbal communication, para mí son la Biblia, ¿no? Hay muchísimos. Hay el de KNAP, KNAPP, hay muchísimos. Yo lo que rehuyo son de todas esas bibliografías que están muy bien, pero de manuales de autoayudas, que algunos están muy bien, pero dependiendo de lo que quieres hacer, ¿no? De lo que quieres conseguir. Claramente no te voy a mandar un handbook de non-verbal communication, que a pesar que están escritos bien, no son tostones, son grandes, pero no, se leen, son amenos. Si lo que quieres es puedes aumentar tu comunicación no verbal. Entonces, ahí van un poco mis consejos. Y finalmente, pues claramente todo como lo que comenta, por ejemplo, Luz, que también te agradezco por los comentarios. Pues esto, ¿no? De cómo las oficinas pues pueden comunicar y claramente nosotros mismos lo sentimos. Uy, qué sitio tan frío, qué tal. Yo recuerdo que cuando entraba por primera vez en casas de amigos, yo sabía si sus padres estaban divorciados. Eso cuando yo, por ejemplo, en el bachillerato, ¿no? O en el instituto, iba a estudiar a casa de unas amigas o de un amigo, decía, uy, sus padres están divorciados. ¿Y cómo lo sabe? Hombre, a ver, no hay fotos, no hay tal, o sea, hay muchas cosas que puedes sacar de esto, ¿no? Entonces creo que también es muy interesante. Es importante, Cristian, lo que dice Luz, y me hace pensar en que el trabajo en una empresa japonesa, lo difícil que debe ser también interpretar el tipo de cultura. No es lo mismo ver el tema de la comunicación no verbal de un chino con un africano o un americano, o una persona que es vecino de uno o un pariente, ¿no? Eso es un mundo, la cultura ya ni te digo. O sea,
yo sí a mis alumnos le hago este gesto para motivarle, en Londres me pueden denunciar de agresión sexual. La Mira, cultura lo mezcla todo, sí, sí. Yo tengo muchísimas infografías de dónde los hijos y las hijas tocan a los padres. Y esa infografía es tremenda, porque le tocan solo, vamos, los meñiques. Y nosotros a nuestros padres, ¡buah! Los abrazamos, los besamos y tal, y sería la infografía todo negra, ¿no? Dependiendo del grado de contacto. Sí, no, la cultura, desde luego, es allí el matiz que moldea nuestra comunicación no verbal. Y si no queremos liarla, deberíamos conocer algún protocolo de comunicación no verbal de la cultura que visitamos. Totalmente. Algunos pidieron tus datos para hacerte seguimiento en redes, Cristian, ahí les dije, eh, si siguen los posteos de la asociación, nosotros vamos a hacer posteos de esta charla, van a ver que lo vamos a robar a Cristian, así que van a poder seguirlo en redes, y los invito a que lo hagan porque más allá de sus espacios de divulgación, Cristian tiene toda esta mezcla además de mundo del arte, digamos, con el tema de la criminalística, que es súper interesante y divertido, porque es intrigante, tiene toda esa cosa de la ficción o del arte, digamos, aplicado acá, que la verdad que es fabuloso. Son las 11:10 y no quiero abusar más del tiempo de nadie. Eh, si te parece, Diego, hacemos acá el cierre, Cristian, si les parece. Eh, te quiero o te queremos agradecer muchísimo, Cristian, la verdad que excelente todo. Para nosotros esto es empezar a sumergirnos en un tema o empezar a sumergirnos cada vez más en un tema que nos parece que es súper importante, que tiene mucha aplicación y que tenemos que empezar a estudiar y aprender. Buenísimas tus recomendaciones de bibliografía también. A todos los que participaron, muchísimas gracias por estar. Vamos a tener otra reunión más durante el año de la Comisión de Behavior, así que esténse atentos y y van a saber de nosotros también por redes. Y gracias a la asociación por el espacio, por supuesto, como siempre, para ayudar a, ¿no? a desarrollarnos y a mantenernos actualizados en los temas. Sin mucho más, muchas gracias, les Cristian, deseo un y excelente día. Claro. saludos a Gracias, toda la Enrique. audiencia y gracias. Gracias, Adiós adiós. a todos.